Bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra primera clase de termodinámica, donde vamos a ver los conceptos generales y que puedan ser como herramientas aplicables al transcurso de lo que vemos en la asignatura. La idea es que ustedes tengan muy claro cada uno de los conceptos que vamos a ver hoy, porque como les digo, son los que ustedes van a ir aplicando después en las pruebas. Primero, ¿qué es la termodinámica? ¿Qué es lo que estudia? Entonces, yo no sé si alguien tiene conocimiento de lo que es la termodinámica o qué piensan que es la termodinámica. ¿Ya? Vea, bueno, la termodinámica siempre uno la relaciona con temperatura, con calor, con energía, ¿verdad? Pero es la interacción que existe, entonces, entre la transformación de energía y calor. Y esta se fundamenta en leyes, ¿ya? Las leyes de la termodinámica. Entonces, algunos conceptos básicos, que a lo mejor ustedes ya lo vieron cuando eran pequeños, en el colegio incluso, es lo que es un sistema. Uno siempre le pasan en segundo, tercero básico y varios años después, lo que es un sistema y sabe lo que son los alrededores y que hay un contorno que los delimita, ¿cierto? O un borde. ¿Ya? Entonces, el sistema termodinámico es un sistema igual que ese que ustedes conocen, el cual también tiene unos bordes que lo separan del entorno, ¿ya? Y esos bordes podrían estar abiertos, cerrados o aislados. Entonces, por ejemplo, ahora todos ustedes están en algún lugar físico, ¿verdad? Por ejemplo, están en un dormitorio, algunos, otros estarán en una sala de estudio, otros estarán en la cocina, en algún lado de la casa están y algunos estarán en el trabajo. ¿Okay? Entonces, si ustedes dejan abierta la puerta donde está en el lugar, significa que el sistema está abierto, ¿verdad? El sistema vendría siendo el dormitorio donde están ustedes, y si dejan abierta la puerta, entonces, ¿qué va a ocurrir? Ahí puede entrar y salir ustedes y también alguna persona. Entonces, hay un intercambio de materia. Si afuera hiciera mucho calor o mucho frío y ustedes abren la puerta, entonces también ustedes van a notar el cambio de temperatura, lo cual está asociado a la energía. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema abierto, que es por ejemplo abrir la puerta, significa que hay un intercambio tanto de materia como de energía. Si ahora yo digo ya, voy a cerrar la puerta, ya no pueden salir y entrar ustedes. Tampoco, supongamos que la cerramos con llave, tampoco puede entrar y salir cualquier otra persona. Entonces, un sistema cerrado no permite el intercambio entre el sistema y los alrededores de materia, considerando a nosotros como materia. Ahora, si hace frío afuera, probablemente también ustedes van a sentir el frío o bien el calor que viene de afuera. Entonces, sí, el sistema cerrado te permite un intercambio de energía, pero no te permite el intercambio de materia. Ahora, si esa pieza ustedes la cierran con llave, igual que recién, pero además le ponen un aislante, un buen aislante, ¿cierto? Harto plumavis, la vamos a envolver el dormitorio o donde estén ustedes ubicados y le ponemos harto aislante, entonces nos va a quedar completamente aislada. Ustedes no van a poder salir y tampoco va a poder entrar gente, o sea, no hay un intercambio de materia. Ahora, supongamos que afuera hace mucho frío, pero el aislante es tan bueno que tampoco te va a permitir que haya un intercambio energético. ¿Ok? Entonces, en síntesis, un sistema abierto permite que haya el intercambio de materia y de energía. Un sistema cerrado permite que haya solamente intercambio de energía, pero no de materia o de masa. Y el sistema aislado te impide, ¿cierto?, el intercambio de materia y también de energía. ¿Ok? Bien, eso es con respecto al sistema termodinámico. Nosotros podemos considerar cualquier sistema como un sistema termodinámico. Por ejemplo, pueden considerar una caldera, pueden considerar un condensador, una turbina, una bomba, cualquiera de esos, ustedes lo van a considerar como un sistema. Ahora, con respecto a lo que tienen que aprender de propiedades termodinámicas, vamos a ver que existen, que nosotros podemos clasificar las propiedades en dos tipos, en las propiedades extensivas y las propiedades intensivas. Las propiedades extensivas
son aquellas que dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, si yo tengo dos manzanas, y tengo una manzana chica y una manzana grande, las propiedades que sean distintas en la manzana chica y en la manzana grande, entonces esas van a ser propiedades extensivas. Por ejemplo, a ver si alguien tiene una manzana grande y una manzana chica y son exactamente las mismas, ¿ah? Y yo digo el sabor es una propiedad extensiva o intensiva. Las intensivas son independientes de la cantidad de masa y las extensivas dependen de la cantidad de masa. El sabor, ¿qué vendría siendo? ¿Extensiva o intensiva? ¿Intensiva? Intensiva, ¿cierto? Porque el sabor va a ser el mismo. ¿Ya? Ahora, si yo digo el volumen, ¿es una propiedad extensiva o intensiva? Extensiva. Extensiva, ¿cierto? Porque el volumen de la manzana grande es más grande, obvio, que el volumen de la manzana chica. Entonces, ustedes cuando yo les pregunte eso en las pruebas, porque esas son típicas preguntas en la prueba de cátedra, que te doy el ejemplo, entonces ustedes tienen que imaginarse la manzana chica y la manzana grande, o una pera, lo que les guste, la fruta o un chocolate. Entonces, vayan comparando si las propiedades son o no diferentes entre la manzana grande y la manzana chica o el alimento que ustedes quieran. ¿Ok? Bien, ¿qué ocurre? Que en termodinámica siempre es mucho mejor trabajar con propiedades que no dependan de la masa, porque ya estoy sacando una variable de mi situación. Entonces lo que se hace es transformar las propiedades que dependen de la masa en propiedades intensivas. ¿Y cómo se llama eso? Esas propiedades que se transforman de propiedades intensivas a intensivas se llaman propiedades específicas. ¿Y cómo yo puedo lograr eso? Es dividiendo por la masa o bien por el número de moles. Todo esto lo vamos a ver detalladamente hoy día. Solamente estoy dando la introducción, así que no se preocupen si no alcanzan a tomar la idea. ¿Ya? Y después lo que vamos a ver también son las ecuaciones de estado. ¿Qué son las ecuaciones de estado? Eso lo vamos a ver más adelante. Son expresiones que nos relacionan la presión, el volumen y la temperatura. ¿Alguien conoce alguna ecuación así? A ver, yo sé que sí. ¿Alguna expresión matemática o algebraica que nos relacione la presión con el volumen y la temperatura? ¿Quién la conoce? La de... Todo ratón. Pavo ratón, ¿cierto? Esa es la ecuación, se llama ecuación de gases ideales, ¿cierto? PV, P por V es igual a nRT. ¿Ya? Bueno, esa ecuación, pavo ratón que dicen ustedes, es una de las ecuaciones. Ustedes van a encontrar muchas otras ecuaciones que las vamos a aprender en el transcurso de la asignatura. ¿Ya? Y lo otro que es importante es que yo delante les decía, la termodinámica estudia las relaciones que hay entre la transformación de energía y calor. Por lo tanto, obviamente que tienen que estar estos tipos de energía o pseudoenergía dentro de los puntos que vamos a ver en termodinámica. Entonces aparece trabajo, calor y la energía interna. La energía, en realidad la energía nosotros podemos distribuirla entre energía interna y energías externas. La energía interna tiene que ver con la interacción, ¿cierto?, intermolecular dentro de un sistema, mientras que las energías externas, por ejemplo, están asociadas a velocidades, como es la energía cinética, o a diferencias de posición o de altura, como la energía potencial, entre otras. ¿Ya? Y vamos a ver también que existen principios de la termodinámica asociados a las leyes de la termodinámica y a los ciclos termodinámicos. Entonces, en la asignatura, nosotros vamos a aprender todas estas cosas si quisiéramos sintetizar lo que ustedes van a aprender. Muchos de ustedes van a trabajar a lo mejor o van a hacer su práctica, memoria, o bien se van a desempeñar en una termoeléctrica. ¿Ya? Entonces, cualquiera de las carreras que ustedes tengan, o sea, no solamente eso está asociado a los ingenieros químicos, también podría estar asociado a un ingeniero en computación o a un ingeniero industrial, porque tendrían que ver, por ejemplo, el diseño de la planta o bien empezar a ver algunas variables o cualquiera de las especialidades de ustedes. Entonces, yo he tenido muchos estudiantes que después de hacer la asignatura y hacen su práctica o su memoria, o bien se quedan desempeñando en una termoeléctrica, me van a hacer las consultas y me dicen, profe, no se imagina lo importante que fue la asignatura para yo trabajar en esto. Entonces, esto es lo que ustedes van a aprender muchos elementos básicos asociados a estas termoeléctricas.
¿ya? Bien, partamos con las propiedades extensivas y las propiedades luego las intensivas. Para que siempre se acuerden, intensiva empieza con in, ¿no es cierto? Acuérdense, asócienlo con independiente de la masa, no dependen de la masa, para que siempre se acuerden. Y las extensivas son las otras, las que dependen de la masa o de la cantidad de materia. ¿Cuál es la gran importancia de esto? Es que las propiedades extensivas son aditivas, o sea, yo puedo sumar. Por ejemplo, si yo voy a La Vega, a la feria, y compro 1 kilogramo de papas, ¿ya? Y otra persona compra 2 kilogramos de papa, como la masa son los kilogramos, ¿cierto? Es una propiedad que depende de la masa, obviamente, depende la masa, obvio. Entonces, yo puedo sumar, si junto las papas de una bolsa con las otras, voy a tener 1 kilogramo más 2 kilogramos, voy a tener 3 kilogramos de papa. ¿Ya? Entonces, siempre las propiedades extensivas yo las puedo sumar. Por ejemplo, el volumen. Si yo tengo 1 litro de agua y 3 litros de agua y los junto, voy a tener 4 litros de agua. Si yo tengo lo que les decía, 1 kilogramo de papa y 2 kilogramos de papa, o de palta, o asócienlo a las cosas que a ustedes les gusten, más rico. Entonces, ahí van a tener los 3 kilogramos de chocolate. A quien no le gustan los chocolates, ¿ya? Y, por ejemplo, de longitud, también, por ejemplo, si yo tengo, sigamos con la barra de chocolate, una barra de chocolate de 50 centímetros y otra de 60 centímetros, entonces yo voy a tener, los voy a sumar y voy a tener 110 centímetros o 1,1 metros de chocolate. Qué rico, ¿no? Y la energía también. Ojo, que acá he puesto una energía con una letra E mayúscula. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre las propiedades con letra mayúscula en el caso de la energía y con la letra minúscula. ¿Ya? Entonces, esta energía es una energía total. Me refiero, por ejemplo, si tengo 2 kilojoules y 3 kilojoules, se suman y quedan 5 kilojoules. Esa es una energía. Por ejemplo, si yo tuviera 1 kilojoule partido por kilogramo, eso yo lo voy a dejar con letra minúscula. Pero eso se los voy a explicar, como les digo, más adelante. ¿Ya? Bien, sigamos. Por ejemplo, ahí tenemos las propiedades extensivas, ¿verdad? Tenemos un perro grande, tenemos un perro chico. La masa de este perro grande, como la propiedad extensiva depende de la masa, obviamente que la masa de este es mucho mayor que este perrito pequeño. El volumen de este perro grande es mayor que el del perrito. La energía total de este perro grande es mayor que la energía del perrito chico, y obviamente que si sacamos la longitud de la cabeza de este perro, por ejemplo, y la longitud de este, va a ser muy diferente. Entonces, asócienlo, insisto, cuando yo les pregunte en las pruebas, por cualquier propiedad, el sabor, el olor, el color, etcétera, la textura incluso, entonces yo lo voy a asociar si depende o no de la masa. Y ustedes tengan un elemento grande y un elemento pequeño, pero que sea exactamente el mismo. Bueno, estos perros son diferentes, pero es la idea. ¿Ya? ¿Qué pasa con las propiedades intensivas? Intensivas, independientes de la masa, no dependen de la masa, ¿ya? Entonces no dependen de la cantidad de materia. Estas propiedades no son aditivas, jamás ustedes las pueden sumar. En la prueba de cátedra es típico que yo te digo, si tengo un volumen de 3 metros cúbicos partido por kilogramo y uno de 2 metros cúbicos partido por kilogramo, entonces el volumen total es 5 metros cúbicos partido por kilogramo. No, porque, como vamos a ver, esa vendría siendo una propiedad intensiva. Por lo tanto, no es aditivo. ¿Ok? Por ejemplo, la temperatura. Si yo tengo una olla y saco un cucharón de agua, entonces comparo la temperatura que tengo en la olla y en el cucharón de agua, al tiro por supuesto, porque al rato se va a enfriar la del cucharón. Entonces la temperatura van a ser iguales, ¿ya? Y yo no puedo sumar, por ejemplo, si saco 2 cucharones de agua, que la suma de las temperaturas va a corresponder a la temperatura total. Lo mismo la densidad, la viscosidad, y ahí les puse el C sub P para que se vayan familiarizando, que luego en unas semanas más vamos a ver que el C sub P se llama capacidad calorífica o calor específico a presión constante. ¿Ya? Entonces, a diferencia de recién, que aquí yo decía
Esto se puede sumar, son aditivas las propiedades extensivas, las propiedades intensivas jamás se suman. Insisto que son preguntas típicas de las pruebas, ¿ya? Yo siempre les voy a ir soplando lo que les va a salir en la prueba. Entonces, aquí, las propiedades intensivas, yo puse acá una botella y puse 2 vasos, uno pequeño y uno grande, incluso lo pueden comparar con el agua que hay dentro de la botella, y las propiedades intensivas, si es que se mantienen, las propiedades, si es que se mantienen, significa que son intensivas porque no dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, la densidad del agua que sale de acá, obviamente que es la misma que hay acá y que hay acá, ¿ya? Y no puedo sumar las 2 densidades para que me den la total. La viscosidad lo mismo, la temperatura, la presión. Hasta ahora, ¿hay alguna consulta? ¿No? Bien. Bueno. No, profe, ninguna. ¿Javi? No. Ah, Ya. dije que no. Ah, ya, gracias, Javi. ¿Sabías que es mejor trabajar con propiedades intensivas porque no dependen de la cantidad de materia? Esto es muy importante. Por ejemplo, como habló la Javi, supongamos que la Javi está en su casa y yo estoy en mi casa y las dos estamos haciendo o no me voy a poner yo mejor, voy a poner al Matías Aguayo. Supongamos que la Javiera y Matías están haciendo un experimento. Y como estamos hoy día en casa, yo les digo, hagan el experimento en equipo, pero háganlo cada uno en su casa y van comparando, ¿ya? Y la Javi toma, por ejemplo, una solución de 2 litros, porque no se ponen de acuerdo con el tamaño de la muestra, ¿ya? Y Matías dice, yo voy a tomar 1 litro. Y la Javi tenía justo un recipiente de 2 litros, así que tomó de 2 litros, ¿ya? Y empiezan a comparar propiedades. Entonces, tienen que comparar porque están trabajando en equipo. Entonces la Javi le dice a Matías, oye Matías, ¿cuánto te dio la densidad? Y el Matías le va a decir 1,3, y a mí también me dio 1,3, súper bien, van felices. Oye, ¿cuánto te dio la viscosidad? A mí me dio 0,8 centímetros, y a ti, oye, también, fascinado. Y después le dice, oye, ¿y cuánto te da la temperatura? La misma temperatura, felices los chiquillos. Y después le dice, oye, ¿y el volumen? A mí me da 2 litros y a ti 1 litro. Si ellos supongamos que no están pensando, churra, tenemos distinto, hay algo incorrecto acá. Oye, ¿cuánto te da la energía? Y el Matías le dice, ¿quién era el que estaba trabajando con 2 litros? La Javi, ¿cierto? Javi, ¿tú eras la con 2 litros o el Matías? Sí, yo. Ah, ya. Y la Javi le dice, a mí me da 2 calorías o 20 calorías. Y a ti, no, a mí me da 10 calorías. Entonces empiezan a comparar propiedades que dependen de la cantidad de masa con propiedades que no dependen de la cantidad de masa. Obviamente que las que dependen de la cantidad de masa les va a dar distinto. Entonces, no es comparable los resultados de las propiedades extensivas del Mati con los de la Javi. Entonces, lo que hacen ellos, dicen, churra, estamos mal, y la cosa nos va a reprobar. Entonces, aquí lo que se hace es transformar las propiedades extensivas en intensivas para que el Mati y la Javi puedan comparar los resultados y les den los mismos resultados. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Muy bien. ¿Ya? Entonces, lo que se hace es transformar la propiedad extensiva en una propiedad específica, ¿ya? ¿Y eso cómo se logra? Dividiendo por la masa o por el número de moles, ¿ya? Entonces, es re fácil, o sea, vamos a transformarla. Siempre, cuando yo tenga una propiedad extensiva que pueda transformar en una propiedad específica, la propiedad extensiva la voy a simbolizar con una letra mayúscula. Y la propiedad específica la voy a simbolizar con una letra minúscula, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí tengo un Z, que es una propiedad, o voy a poner este Z gigante, este Z mayúscula. Esta es la propiedad extensiva, ¿ya? Y si yo la divido por la masa, o bien por el número de moles, se me va a transformar en la misma propiedad, pero específica. Si yo divido por la masa, se llama propiedad específica. Y si yo divido por el número de moles, se llama propiedad específica molar. Entonces, esas propiedades sí las van a poder comparar los chiquillos, ¿ya? Entonces, ahí yo les pongo que las propiedades específicas las vamos a simbolizar con letras minúsculas. Por ejemplo, el V chico, V minúscula, es un volumen específico y la E minúscula corresponde a la energía específica.
El Mati con la Javi ahora comparan sus volúmenes específicos y son exactamente los mismos, independiente que la Javiera haya trabajado con 2 litros y el Mati haya trabajado con 1 litro. Van a tener exactamente el mismo volumen específico, la misma energía específica. Pero ahora ya no dicen yo tengo 20 calorías y yo tengo 10 calorías. Ahora dice la Javi yo tengo 20 calorías por kilomol y el Mati le va a decir yo también tengo 20 calorías por kilomol. ¿Ya? Porque están comparando propiedades específicas. Por ejemplo, el volumen dijimos que era una propiedad extensiva porque dependía de la cantidad de masa, y por lo tanto, si yo lo divido por la masa, ya le quito el impacto de la masa. Por lo tanto, se me transforma en una propiedad intensiva en el fondo, pero es una propiedad específica. El V chico, esta V minúscula, se llama volumen específico, entonces, y el volumen específico jamás lo puedo sumar, no es aditivo porque se transformó magia, y lo transformamos en una propiedad intensiva. ¿Ya? Entonces, el V mayúscula, que correspondía al volumen total, ese sí que yo lo puedo sumar. ¿Ya? ¿En qué unidades les va a quedar el volumen chico o el volumen específico? Les va a quedar metros cúbicos, por ejemplo, partido por unidad de masa, por kilogramo, o pie cúbico partido por libras, o metros cúbicos, si lo dividí por número de moles, por kilomol, o pie cúbico por libra mol, o litro por kilogramo, pero siempre una unidad de volumen arriba y abajo una unidad de cantidad de materia, que puede ser en base molar o en base másica. Mientras que el volumen total va a ser metros cúbicos, o pie cúbico, o litro, o centímetro cúbico. O sea, cualquier propiedad, pero sin una cantidad de materia abajo. ¿Ya? Si voy muy rápido, por favor, ustedes me miran feo nomás y me dicen, ¿ya? Bien. Por ejemplo, si yo mezclo 2 vasos de agua que tienen volúmenes específicos, V1, 2 metros cúbicos partido por kilogramo, y V2, 5 metros cúbicos partido por kilogramo. ¿Cuál es el volumen específico de la mezcla? De esta, a ver quién me ayuda. Léanlo tranquilo y me dicen cuál es la... ¿Quién se atreve? ¿Profe? Vicente. No se puede sumar, ¿cierto? Muy bien, Vicente Campos. Vicente Campos ha ganado la primera décima del semestre, pero no la última. ¿Ya? Estos no se pueden sumar. No son... Eso lo dije yo, pero da igual. ¿Quién lo dijo? Perdón, Guillermo Herrera. Guillermo. Viste, Vicente, vas a tener que contestar algo para yo poder ponerte la décima. Entonces, ¿Aló? ¿Se me escucha, profe? ¿Ah? ¿Se me escucha? Vicente, sí, sí se escucha. Ah, ya, perfecto, vale. ¿Ya? Guillermo, ¿tú contestaste? Sí, pero no sé qué pasó, que Vicente igual iba a decir algo. Ya, pero Guillermo Herrera ganó la primera décima entonces del semestre. ¿Ya? Bien. También insisto, no la última. Si mezclas 2 vasos de agua que tienen volúmenes totales de 2 metros cúbicos y 3 metros cúbicos, ¿cuál es el volumen de la mezcla? 5. Muy bien, Vicente. Ahora sí, ganaste la décima. ¿Ya? Entonces, ¿se fijan la diferencia? Este jamás se suma y este se suma. ¿Ya? Entonces, ahí está la respuesta. No se puede resolver esto porque los volúmenes específicos no se suman. La propiedad no es aditiva. Mientras que en el otro sí se suma. ¡Tatán! ¿Ves? 5. Ahí están los 5 metros cúbicos que dijo Vicente. ¿Ya? Entonces, chiquillos, chiquillas, tenemos las propiedades extensivas, esas dijimos que dependen de la cantidad de masa, y se fijan que siempre las dejo expresadas con letras mayúsculas. Vamos a conocer algunas, se las voy a presentar por mientras, después van a ser súper amigas de ustedes. Tenemos el volumen, por ejemplo, en metros cúbicos. La entalpía, ya vamos a ver qué es la entalpía, y esa es con una letra H mayúscula cuando es kilojoule o BTU, dependiendo del sistema que la esté representando, ¿ya? Tenemos la energía interna, una letra U mayúscula. Y tenemos la entropía, que esta mide el grado de desorden entre las moléculas, que es una S mayúscula, ¿ya? Y ahí, este es kilojoule, ojo, este es kilojoule partido por Kelvin,
Ya no es kilogramo esa K mayúscula. Ya cuando veamos la conversión de unidades, vamos a hablar de esto. Ahora, si yo estas propiedades, estas son propiedades extensivas, dependen de la cantidad de materia. Por lo tanto, la Javi con el compañero no podían estar comparando recién, porque estas obviamente cualquiera de estas propiedades le iba a dar distintas. ¿Ya? Ahora, si ellos dicen, ya, dividámosla por la masa y lo transformamos en una propiedad específica, que en el fondo esto simboliza la propiedad intensiva, es decir, que intensiva, independiente de la cantidad de materia, me quedaría el volumen, se transformó en una letra minúscula, ¿ves? Metros cúbicos partido por kilogramo, o en una H minúscula, que es la entalpía específica. Todas les puse el apellido ahora, específico. Lo mismo que aquí, pero específico, y te quedaría dividido la misma unidad, pero dividido además por kilogramo. En el caso de la entropía, es kilojoule partido por kilogramo Kelvin. Estas se pueden sumar, estas no se pueden sumar. Hasta ahora, ¿hay alguna consulta? Pueden hacer todas las consultas que quieran, recuerden que ustedes no tienen por qué saber las cosas. Bien, ¿qué son las ecuaciones de estado? Ya dijimos, ¿cierto? Relacionan la presión con la temperatura y el volumen, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Estado termodinámico es la condición física de un sistema en un momento dado. Por ejemplo, si yo me toco un punto de la mano, ese es un estado termodinámico, que yo podría decir, este tiene una presión, una temperatura, una cantidad de energía, un volumen, y aquí les puse una letra X. Vamos a ver. P nos va a simbolizar siempre la presión, eso lo saben, de chiquitito, desde que nacieron. T es la temperatura. ¿Qué es este V minúscula? A ver, ¿quién se acuerda? Volumen específico. Volumen específico. ¿Qué es la H? ¿Entalpía? ¿Entalpía cuál? Específica. Específica. La S minúscula, entropía específica, el U, la energía interna específica, y el X se llama calidad o título. Solamente se los voy nombrando para que ustedes vayan familiarizándose, pero eso se los voy a enseñar después. Entonces, nosotros, por ejemplo, un estado es un punto específico. Por ejemplo, acá hay un estado 1, aquí hay un estado 2, aquí hay un estado 3. ¿Ok? Fíjense, las propiedades de estado, típica pregunta de prueba, no dependen de la trayectoria. Por ejemplo, si yo tengo el estado 1, 2 y 3, y yo sigo este camino, de aquí del 1 al 2 y del 2 al 3, consideremos que la temperatura es la propiedad de estado, ¿ya? Entonces yo quiero calcular la variación de temperatura desde el estado 1 al 3, siempre lo voy a poner como un delta. Cuando yo tenga un delta algo, este es el delta, ¿cierto? Esta letra, este símbolo. Entonces, ¿qué significa esto? Variación de algo. Y siempre va a ser el algo menos, el algo final menos el inicial. ¿Ok? Si yo digo el delta T1,3, el delta T1,3 va a ser el delta T1 al T2 más el delta T2 al T3. El delta T1,2 va a ser esa propiedad final T2 menos T1 más T3 menos T2. ¿Qué pasa? Que el T2 se va y me va a quedar T3 menos T1. Si yo siguiera la trayectoria de aquí, pero de aquí hasta acá, y no hiciera todo este camino largo, ¿qué me va a quedar? El delta T1,3, que va a ser T3 menos T1, exactamente lo que tienen allí. Entonces, las propiedades de estado no dependen de la trayectoria, no dependen del camino que yo escoja. ¿Ok? Entonces, como la temperatura, volumen, etc. ¿Entendido? Bueno. Sí. Sí, profe. ¿Qué es un proceso termodinámico? Un proceso termodinámico es el paso de un estado a otro. Este es un estado 1, 2 y 3. ¿Qué es un proceso? Voy caminando del 1 al 2. Este se llama proceso 1, 2. Este se llama proceso 2, 3. ¿Ya? Entonces, ahí está la diferencia entre los estados y los procesos. El estado es un punto específico y el proceso es el paso de un estado
a otro estado. Entonces, las pruebas típicas que yo trato de hacer, por ejemplo, les digo, el proceso 1, no existe el proceso 1. Entonces tienen que poner falso, no existe el proceso 1. O el proceso 2, el proceso 3. El proceso siempre está asociado al camino, ¿cierto? O al paso de un estado a otro. Sería el proceso 1-2, o el proceso 1-3, o el 2-3, o el 3-1. Pero no existe el proceso, tampoco existe, también les digo, el estado 2-3 no existe, porque es un proceso. Entonces usted tiene que poner falso, o dependiendo de la pregunta. ¿Okay? Bien. ISO significa igual, ¿ya? ISO igual. Presión constante significa proceso isobárico, igual presión. Temperatura constante, proceso isotérmico. Volumen constante, proceso isocórico o isométrico. Siempre estos ISO están asociados a un proceso, no pueden estar en un estado. Yo no puedo decir estado isotérmico, porque es el mismo estado, es obvio que es isotérmico. Si estoy en un punto, tiene la misma temperatura, la misma presión, el mismo volumen, lo mismo todo. Entonces no tiene sentido que yo diga ISO. Pero cuando me estoy refiriendo a un proceso, podría o no ser isotérmico, podría o no ser isobárico o isocórico isométrico. El de volumen constante se dice isocórico o isométrico. ¿Ya? Cuando nosotros veamos las sustancias puras, que vamos a ver el agua, que va a ser nuestra principal acompañante durante el semestre, nosotros vamos a representar en un diagrama PV. PV significa presión-volumen. ¿Ya? Y vamos a ver a una figura como esta, y aquí van a ver unas líneas como una sillita. Cada una de esas sillitas se llaman isotermas. Entonces, cualquier punto, aquí, acá, está asociado a un proceso isotérmico, porque en esta sillita siempre la temperatura es la misma. ¿Ya? En todos los estados de esta sillita tenemos la misma temperatura, por lo tanto, cualquier proceso asociado a estos estados va a ser un proceso isotérmico. Y si sigo acá en esta otra sillita, también isotérmico. Entonces las isotermas en este diagrama va a ser representada por esta sillita. ¿Ya? Cuando yo tengo líneas horizontales, como esta es la presión, entonces obviamente que la presión se acaba de 10, 10, 10, 10, 10, 10, cada una de estas líneas se llaman líneas isobáricas o isóbaras. Por lo tanto, los procesos asociados a dos estados dentro de esta línea verde van a ser isobáricos. Y lo mismo acá. Si yo estuviera acá, ¿es isobárico, es isotérmico o es isobárico e isotérmico? A ver. Si yo estuviera en este punto, y yo estuviera de aquí hasta acá, ¿qué sería ese proceso? ¿Isotérmico, isobárico? ¿Qué sería? A ver. Isobárico. ¿Isobárico nomás? ¿O isotérmico nomás? Isotérmico. Ambos. Sería ambos. Serían ambos, ¿cierto? ¿Quién me respondió eso? Es que no veo quién me contesta, por eso no puedo poner los regalitos. ¿Ya? Entonces, este sería isotérmico e isobárico, porque yo les había dicho que cuando estaba en esta silla era isotérmico. Y si está dentro de una línea así, es isobárico. Por lo tanto, si yo estoy dentro de esta zona, va a ser isotérmico e isobárico. ¿Ya? Y los isocóricos o isométricos son líneas verticales. Entonces, por ejemplo, si acá tengo el volumen y este vale 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2. ¿Ven? Este es un proceso isocórico. Cada una de estas líneas verticales representa a un proceso isocórico o isométrico. ¿Ya? ¿Qué es un proceso adiabático? Un proceso adiabático siempre significa que el calor vale 0, que no hay un intercambio de calor entre el sistema y los alrededores. ¿Ok? Y un proceso adiabático yo lo puedo representar en un diagrama PV a través de este es un proceso adiabático, aquí y acá. El calor acaba de 0 y el calor vale 0. ¿Ok? Estas dos líneas. Estas líneas son procesos adiabáticos y estas son procesos adiabáticos. ¿Ya? Bien. También mucha gente cree que la temperatura y el calor son la misma cosa, y no es así. La temperatura, ¿ya? Y el calor son diferentes. Entonces, la temperatura es la medida del grado de calor que se produce por el movimiento de las partículas de un cuerpo. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos
dos escalas. Tenemos la escala relativa y la escala absoluta. En la escala relativa, nosotros vamos a medir la temperatura como grados Celsius o grados Fahrenheit, escala relativa. Y cuando nosotros midamos en escala absoluta, va a ser en Kelvin o Rankine. No existe el grado Kelvin ni el grado Rankine, ¿ya? El grado está asociado solamente a la escala relativa. Siempre que ustedes trabajen, el grado Celsius, una letra C mayúscula, el grado Fahrenheit es una F mayúscula. El Kelvin es una K mayúscula, ¿ya? Que es distinto de kilogramo. ¿Ya? El K mayúscula es Kelvin. Si ustedes ponen una K mayúscula, no está representando una unidad de masa, sino que una unidad de temperatura. Y el R de Rankine. ¿Okay? Estas dos de acá, grados Celsius y Kelvin, como vamos a ver después, corresponden al sistema internacional, y el grado Fahrenheit y el Rankine corresponde al sistema inglés. ¿Ya? También, eso lo vamos a ver bien la próxima semana, el día lunes, tenemos las temperaturas puntuales, que son que se representan con la letra T, y tenemos las temperaturas de intervalo o de rango, que se representa con delta T. ¿Ya? La temperatura como punto es una propiedad de estado. Cuando nosotros tenemos esta en rango, está asociada a capacidades caloríficas, constante universal de los gases, al R, a las variaciones de temperatura, a las entropías. Siempre que yo tenga una división, ya sea arriba o abajo, la temperatura, ese va a estar representado por este rango de temperatura. Es súper importante tener clara esa diferencia. El lunes es una clase estratégica para ustedes, porque se van a ver las conversiones de unidades. ¿Ya? Entonces, ahí se van a dar cuenta que existen dos tablas de conversión de temperatura. Una que está asociada a temperaturas puntuales, que es muy simple, es la temperatura en un punto. Si la temperatura es 20 grados Celsius, transfórmela a Kelvin, es puntual. Si es 20 Kelvin, transfórmela a grados Celsius, es puntual. Si es una variación de temperatura, estamos hablando, transfórmela con esta conversión de unidades. Si está dentro de la constante universal de los gases, por ejemplo, el R es 0,082 litros por atmósfera dividido por mol Kelvin, cuando tú haces la conversión de unidades, la tienes que hacer por el rango de temperatura. ¿Ya? Siempre que tengas una división de temperatura, lo debemos trabajar en Kelvin o Rankine, jamás como grados Celsius. Por ejemplo, si yo digo que la temperatura T1 es 50 grados Celsius y la temperatura T2 es 100 grados Celsius, también lo pregunto en las pruebas, ¿cuánto vale T1 dividido por T2? Si alguien no ha visto esta clase, puede decir al tiro un medio, 50 dividido por 100. Pero si alguien está atento a la clase, yo le dije acá que tiene que estar en escala absoluta siempre que tengas una división. Por lo tanto, tengo que sumarle los 273, de aquí igual, y voy a tener que 0,87. ¿Ya? Porque esta es una temperatura puntual y esta otra también es una temperatura puntual. Cuando tengo el calor siempre, para efectos del curso, ¿cierto?, lo vamos a simbolizar con la letra Q. Cuando es con letra Q, se refiere a una propiedad extensiva, ¿ya? Y tiene las mismas unidades de energía. Cuando lo represento con una Q minúscula, significa que lo transformé en una propiedad específica. El Q minúscula es el Q mayúscula dividido por la masa o dividido por el número de moles. Entonces, en este caso me va a dar kilojoule partido por kilogramos o kilojoule partido por kilomol. Así que es un calor específico molar. ¿Ya? El calor se desplaza de un sitio a otro y es por ello que es considerado una energía en tránsito. Siempre el calor se va a desplazar de un sitio de mayor temperatura hacia uno de menor temperatura. No puede ir de manera inversa. No puedo tener una mano fría y traspasar calor a mi brazo si está más tibio, más caliente. ¿Ya? Entonces, el calor... ¿están ahí niños, cierto? Sí, profe. Ya, gracias, niño. Bueno, el calor es un flujo de energía intercambiado entre el sistema y los alrededores. ¿Ya? Es un flujo de energía. Muchos libros dicen no es una energía, porque es un flujo energético. Y se produce por el movimiento vibratorio de las moléculas y se transfiere de un cuerpo a otro. Por ejemplo, si ustedes tienen frío, ¿qué hacen con las manos?
¿Qué hacen con las manos si tienen frío? La frotamos. La frotamos, ¿cierto? Ahí hay un movimiento, ¿ven? Y ahí aparece el calor. Porque si tenemos las manos así rígidas no hay calor, nos morimos de frío. Supongamos que estamos con algo frío. Entonces uno tiende a hacer eso, ¿verdad? Naturalmente, ¿ok? Entonces, siempre tienen que decir que se produce por el movimiento vibratorio de las moléculas y se transfiere de un cuerpo a otro. Sin conocer esto, uno lo hace naturalmente, ¿ven? Siga. Bueno, el calor lo vamos a simbolizar con la letra Q. Si es un Q mayúscula, yo sé que es una propiedad extensiva y la puedo sumar. Si es un Q minúscula, por ejemplo, BTU partido por libras, o BTU partido por libramol, o calorías partido por kilogramo, yo sé que eso no lo puedo sumar porque es una propiedad intensiva, ¿cierto? Una propiedad específica. Y el calor siempre fluye desde un cuerpo de mayor temperatura a una de menor temperatura. Es imposible que vaya de un cuerpo más frío a uno más caliente. Debido a que el calor se traslada, su magnitud depende del camino que recorra, a diferencia de lo que veíamos delante de las ecuaciones de estado. ¿Se acuerdan de las propiedades de estado? Veíamos delante que la temperatura, como es una propiedad de estado, significa que depende del puro estado y no depende de la trayectoria que yo siga. A diferencia del calor, el calor sí depende de su trayectoria. Por lo tanto, pregunta de prueba, el calor no es considerado una propiedad de estado, porque depende de la trayectoria. Por ejemplo, si uno de ustedes va a la casa de otro compañero o de otra compañera y se dirige por un camino directo, hay un calor asociado. Pero si se va primero a la portada, por lo que sea, o quería caminar, y después se fue a la Covienfi, y después se fue a la casa del compañero que vive en el centro, obviamente que el calor asociado va a ser mayor, porque el calor depende de la trayectoria. El calor no es una propiedad de estado, ¿ya? Entonces, el calor va a depender del camino o de la trayectoria que se recorra. El calor se utiliza también para generar movimiento, ¿verdad? Eso lo sabemos nosotros, que en la revolución industrial había máquinas, las máquinas de vapor, ¿cierto? Que funcionaban con el vapor producido al calentar agua. Pregunta de prueba, ¿la temperatura y el calor son lo mismo? No, falso, ¿cierto? El calor yo sé que fluye, ya habíamos dicho que fluía de un cuerpo más caliente a uno más frío. El calor fluye a través de los límites de un sistema, ¿debido a qué? A la diferencia de temperatura. O sea, la temperatura provoca, ¿cierto?, ese calor, pero no es lo mismo. ¿Okay? ¿Qué es la energía? La energía es la capacidad que posee un cuerpo para realizar una acción o trabajo, o producir un cambio o una transformación, y se manifiesta cuando pasa de un cuerpo a otro. ¿Okay? Bien, otra cosa importante que deben saber es la presión. ¿Ya? La presión, yo tengo la presión absoluta, tengo la presión manométrica y tengo la presión en el vacío. Con la presión que ustedes tienen que trabajar toda la vida es con la presión absoluta. ¿Ya? La presión manométrica es la presión que mide un equipo que se llama manómetro. ¿Okay? En la presión absoluta, por ejemplo, en el sistema inglés, la unidad es PSI, pero a veces yo encuentro PSIG y PSIA, pregunta de prueba. Cuando yo tengo el PSIG, ese corresponde a la presión manométrica. ¿Por qué? Porque manómetro se escribe gauge en inglés. Entonces, cuando yo tengo esta G ahí, está asociada a la presión manométrica. Y esta presión, la presión absoluta, va a ser la presión atmosférica más la presión manométrica. Si a mí me están dando la presión en PSIG, para transformarlo a la presión absoluta, yo tengo que sumarle la presión atmosférica. ¿Ya? Entonces, esta unidad, PSI, si está como PSI, yo sé inmediatamente que es la presión absoluta. Si está en PSIG, sé inmediatamente que es la presión manométrica, y para poder trabajarla en la asignatura, tengo que sumarle la presión atmosférica. Y si está en PSIA, significa que esto es absoluta. Por eso es lo mismo que PSI. No sé si se entendió lo que quise decir o si alguien quedó con dudas. Para volverlo a explicar. Yo, profe, no entendí lo de la absoluta. Todas estas presiones, estas son unidades, ¿ya? En sistema inglés, a veces tú encuentras
y esto es muy importante para ustedes, porque todos van a ser ingenieros civiles, si tú puedes encontrar que la presión es 20 psi. Si te dice que es 20 psi y nada más, tú sabes que estás trabajando con la presión absoluta. Porque la unidad en sí es psi. Si te dice que es psia, te está diciendo, es absoluta, ¿ves? Estoy segura que es absoluta. Y tú, es lo mismo psi que psia. Y sigues que es la presión absoluta. Tú siempre debes trabajar con la presión absoluta. Si te da la presión y te dice que es 20 psi-G, tú dices, ah, como es el G, me está diciendo que es la presión que midió el nanómetro. Por lo tanto, a esta presión, para transformarla en la presión absoluta, le voy a sumar la presión atmosférica, que generalmente te la debieron dar, o si no, tú lo consideras que es 14,7 psi. ¿Me sigues o no? Al PSIG se le tiene que sumar la presión Atmosférica. absoluta. No. Tú siempre, te lo voy a escribir acá, porque a veces cuesta entender. ¿Ya? Mira, siempre, vamos a hacerlo más grande para que... Y lo vamos a poner un color atractivo, morado. Ahí no está el color morado. Entonces, vamos a borrar esto. Aquí, cuando uno lee a veces, le queda más claro. Entonces, siempre debo trabajar con presión absoluta. ¿Ya? Eso es bueno. Si me dan la presión manométrica, debo sumar la presión, o debo sumarle, ¿verdad? Debo sumarle la presión atmosférica, y así obtendré la presión absoluta. ¿Sí? ¿Ok? Sí, profe, ahí quedó más claro. Si me dan como dato que la presión es 20 psi-G, sabré inmediatamente que es la presión manométrica. Por lo tanto, debo sumar la presión atmosférica. ¡Ay, qué micrófono! Atmosférica. ¿Ya? Vamos a seguir explicando. Porque igual esto es súper importante, porque es típico que salen las pruebitas. Y además, no porque salgan las pruebas, sino que porque ustedes son ingenieros que tienen que saber esto. ¿Ya? ¿Profe? ¿Profe? Dime. Entonces, PSI, que es presión absoluta, igual se puede escribir como PSIA. Justamente, si me da la presión 20 psia, esto lo voy a dejar con mayúscula para que no se enreden, sabré inmediatamente que el dato es la presión absoluta. ¿Ya? Si me dan la presión 20 psi y no me dicen nada, vamos a ver todos los escenarios, y no me dicen nada, entonces asumo que es la presión absoluta. Y le vamos a poner el último caso. Un cáspita. Y si me dan la presión y me dicen que es la presión manométrica, entonces debo sumar la presión atmosférica.
Erika, esdrújula. ¿Ah? ¿Entendieron o no? ¿Se entiende ahora? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ya? Entonces ahí tienen todos los escenarios. Entonces, es típico, yo en la prueba te puedo poner, ya si la presión es 20 psig, entonces, y la presión atmosférica es 15 psi, entonces la presión absoluta es tanta, y sumo o resto o hago cualquier cosa. Entonces ustedes tienen que saber que ahí en ese caso, ahí tienen todos los escenarios. ¿Ya? Cualquier trucos, chachán, acá también en el curso de magia, no les había comentado. Les voy a enseñar a ser magas y magos, ¿ya? Bien, el peso molecular de una sustancia siempre tiene el mismo valor numérico, independiente de las unidades. Por ejemplo, el agua, si yo te digo que el peso molecular es 18 gramos partido por mol, ustedes inmediatamente saben que es 18 kilogramos partido por kilomol, 18 libras partido por libra mol, 18 toneladas por tonelada mol, lo que quieran partido por lo que quieran mol, Camila partido por Camila mol, Felipe partido por Felipe mol, ¿ok? Entonces yo en la prueba te puedo decir, si el peso molecular del oxígeno es 32 Sebastián partido por Sebastián mol, ¿cómo lo transformamos en Javiera partido por Javiera mol? Es el mismo valor, ¿ok? Magia, ¿ven? Primera magia. Segunda magia, el peso molecular, no le vayan a contar los profesores de química, lo vamos a transformar en un comodín. El peso molecular, nosotros siempre vamos a poder multiplicar o dividir por él cuando nosotros queramos transformar una unidad de mol a una propiedad de masa o viceversa. Por ejemplo, si yo tengo que la energía es 20 BTU partido por libra mol, yo podría transformarlo a BTU partido por libra con ayuda de nuestro comodín. ¿Ok? Entonces el comodín es re importante, es nuestro mejor amigo. El peso molecular, deben saber, ¿cierto? Lo saben ya, que es la masa dividido por el número de moles en términos de unidades, ¿verdad? Entonces, es la masa dividido por m. ¿Ya? Lo que yo les sugiero que después de clase revisen este video, que yo lo voy a subir a YouTube, y ustedes también realicen un mapa conceptual. Eso solamente para ustedes, de lo que hayan aprendido hoy día, porque eso les va a servir para estudiar y también para hacer las consultas y para la primera prueba, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, la densidad de agua es 1 gramo partido por centímetro cúbico y yo la quiero transformar a mol partido por centímetro cúbico. ¿Se fijan? Estamos en gramo, centímetro cúbico, la quiero transformar a mol. Obviamente que aquí aparece nuestro primer truco. Vamos a transformarlo usando el peso molecular, ¿de quién? Del agua. Yo te digo, el peso molecular es 18 en luz partido por el luz mol. Pero ustedes, como son magos, dicen, pero eso es muy simple. Eso es igual a 18 gramos partido por mol, porque ahí tengo gramos. Entonces, este gramo partido por centímetro cúbico lo dividen por 18 gramos partido por mol y se van los gramos, ¿ven? Y ese mol pasa para arriba y han transformado el gramo partido por centímetro cúbico a mol partido por centímetro cúbico. Esta densidad, como está la masa arriba, se llama densidad másica o la densidad. Y esta se llama densidad molar. ¿Ya? Propiedades extensivas, el otro que aprendieron, son aditivas. Por ejemplo, si tengo una masa de 2 kilogramos, es lo mismo que una masa de 1 kilogramo más masa de 1 kilogramo. Se suman, ¿cierto? Uno es distinto de 2, por lo tanto la masa depende de la masa y una propiedad extensiva, por ende se puede sumar. El volumen de 23 litros, si tengo 2 de 11,5, esto es distinto de estos dos, pero lo mismo se puede sumar, es una propiedad extensiva. Aquí tenemos las propiedades intensivas, por ejemplo, la temperatura se mantiene en el sistema o en cada uno de los elementos que lo componen, por lo tanto es una propiedad intensiva. Y si yo lo dejo como una V minúscula, que es litros partido por kilogramo o litros partido por kilomol, vendría siendo un volumen específico, que en el fondo es la transformación de una propiedad extensiva a una intensiva y son independientes de la masa. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo 1 metro cúbico, eso es una propiedad total, y esto es sumable, puede ser 0,4 metros cúbicos más 0,4 más 0,2. Pero si yo divido por la masa, me va a quedar, caspitas,
Entonces, esto me va a quedar un metro cúbico partido por kilogramo, todo va a ser un metro cúbico. Si yo te dijera cuánto vale el volumen específico total de esto, ¿cuánto sería el volumen específico total de todo el sistema? A ver, este pedacito es un metro cúbico partido por kilogramo. Este es un metro cúbico partido por kilogramo. ¿Cuánto vale el volumen específico de todo el sistema? A ver, ¿quién me contesta eso? Un metro cúbico partido en kilogramos. ¿Quién me dijo eso? ¿Niños? Esteban. ¿Esteban Yo. cuánto? Pino. ¿Esteban cuánto? Pino. Pino, ya. Muy bien, Esteban Pino. Excelente, ¿ya? Entonces, aquí nosotros tenemos que el metro cúbico kilogramo siempre se mantiene. Por lo tanto, es lo mismo. Si esto fuera un metro cúbico, sin el kilogramo, y yo te preguntara lo mismo, ¿cuánto vale el volumen de todo el sistema? 1, 2, 3, 4, 5, serían 25 metros cúbicos, ¿ya? Para sintetizar lo que hemos aprendido acá. Si tengo 2 litros, ¿cómo lo transformo a volumen específico? Por ejemplo, si es oxígeno, entonces tenemos el número de moles de 4 kilomol, entonces vamos transformando, dividiendo por el número de moles. Y si yo lo pido en litros partido por kilogramos, aparece mi comodín, que era el peso molecular, y lo divido o lo multiplico, dependiendo de lo que corresponda, y lo transformo en litros partido por kilogramos. ¿Ok? Ahí tienen otro ejemplo, pero ahora con agua, porque siempre el peso molecular depende de la sustancia que yo esté utilizando. La temperatura también puntual, dijimos, por ejemplo, tenemos 2 temperaturas. Tenemos la temperatura puntual y tenemos la temperatura en rango. La temperatura puntual es de un punto específico. Si yo tengo una temperatura de una manzana, que es 20 grados Celsius, y tengo un vaso de agua que está a 30 grados Celsius, esos son temperaturas puntuales. Si yo digo la variación de temperatura entre la manzana y el vaso de agua es 10 grados Celsius, estoy hablando de una temperatura en rango o de intervalo. Y por lo tanto ahí voy a tener que aplicar las tablas de intervalo o rango que veamos el lunes, ¿ya? Si yo digo, transfórmame esto a litros por atmósfera mol Rankine, también vendría siendo una temperatura de intervalo y tendría que aplicar la tabla correspondiente. ¿Ok? Bueno, aquí hay algunos ejemplos, pero esto no lo vamos a ver ahora porque lo tengo que ver con la tabla, que lo vamos a ver el día lunes, ¿ya? El lunes ustedes van a tener la clase de conversión de unidades. Por favor, esto que les quede muy claro. Aquellas personas que asistan al bloque D deben ir a este link. La clase del bloque D del lunes, que es de conversión de unidades, la van a ver conmigo en el bloque D. Aquellas personas que asistan al bloque E van a verlo con el profesor Roberto en este link, ¿ya? No se olviden. Las personas que asistan con Roberto deben enviarle un correo a Roberto con copia a mí de que asistieron a clase para yo poner los asistentes. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta o algo que me quieran decir con respecto a la clase de hoy. ¿Quedó claro? Todo claro. Sí. Perfecto. Entonces, Sí, profe. vamos a dejar de compartir. Bueno, la pregunta que me están haciendo en el chat dice, por ejemplo, profe, si tengo agua en un recipiente a 200 grados Celsius y en otro recipiente también tengo agua, pero a 350, y si las junto, la solución final tendrá 350 grados Celsius. No, lo que se hace en general, si es que yo tengo 2 vasos y esos 2 vasos tienen la misma cantidad de agua, se saca el promedio como una aproximación. Ahora, si tengo un vaso que tiene más volumen que el otro, se saca a través de una regla de mezclado, que generalmente es el porcentaje que hay de agua en una, por la temperatura, más el porcentaje en peso, por ejemplo, que hay de temperatura en la otra, y ese ponderado, ese valor ponderado, corresponde a la temperatura. Por ejemplo, si yo tengo un recipiente de 2 litros, que está a 20 grados Celsius, y el otro de 5 litros, que está a 30 grados Celsius, entonces yo podría hacer, por ejemplo, ya, 2 litros por 20 más el otro por el otro, dividido por el volumen total. ¿Ya? Pero eso corresponde a una regla de mezclado. ¿Ya?
¿Qué más? Ya, no hay más consultas en el chat. ¿Hay alguna otra consulta que me quieran hacer? Hay respuesta para todo, así que pueden preguntar. ¿No? Bien.